quiero darle la bienvenida a Humberto Quiroz. Don Humberto, ¿cómo estás? Nuevamente bienvenido a Profesionales 4.0. Álvaro, buenas noches y muchísimas gracias. Y como hablábamos antes de empezar el programa, te decía que han cambiado muchas cosas. Tenemos que recordar algo muy, muy importante. La gente cree que estamos en una época de cambios y otras veces lo he dicho, esto no es una época de cambios, esto fue un cambio de época. Entonces, como tal, tenemos que verlo en una forma diferente y tenemos que empezar a vivir en esta nueva época. Cuando hablamos de ese tema del estoicismo, ¿verdad? Personalmente, me nace la curiosidad en qué momento, porque para uno definirse como algo es algo profundo y conociéndote además que has recorrido muchísimo en el mundo corporativo, no sos una persona en tomar un concepto, asumirla como propia de la noche a la mañana. ¿En qué momento? O sea, ¿en qué momento llegas a digerir esta filosofía de hace muchos años y decirla es parte de mi vida y es parte además de mi vida profesional? O sea, ¿cómo llega ese concepto de hace tantos años a encajar en la vida profesional, en la vida integral de Humberto Quiroz? Yo no soy de seguir filosofías, yo no soy como un fiel seguidor de un autor, una corriente o decir mi mentor es tal o cual, sino que me gusta leer, investigar y hacerme un concepto y un criterio de. Mi hijo estudia en Nueva York, él viene en el mes de mayo, si mal no recuerdo, y las fronteras se cierran y tiene que hacer su semestre de Universidad de Estados Unidos acá en la casa. Como no se puede quedar quedito, él empieza a trabajar y a estudiar, y un día le veo un libro que es algo comiquísimo porque el libro se llama Estoicismo Cotidiano. Estoicismo Cotidiano. El autor es Ryan Holiday y es una lectura diaria de aquellos que se dicen estoicos, ¿verdad? Y entonces le digo, hijo, ¿qué estás leyendo? Y me dice un libro que te describe a vos. Eso fue lo que él me dijo. Y ahí lo dejé. A los días, seguíamos tratando de ver qué ocurría. Nos llevaron a encierro. Ya esa historia es conocida por todos. Y resulta que me encuentro yo el libro atravesado otro día y leo la lectura que correspondía a ese día. Y me da un mensaje muy, muy interesante que unido con algo que había hablado con mi esposa, me marca y sobre todo me cautiva y me atrapa. Yo me vengo a mi computadora, no tengo trabajo, no tengo proyectos, no hay demandas, no hay llamadas y empiezo a investigar y leer. Más que concentrarme en la parte histórica del señor Zenón, el primer estoico y demás, me concentro verdaderamente en la esencia. A mí me sucede mucho que cuando me gusta un tema, no me preocupa ni quién lo creó, sino la esencia y lo que representa. Hago unos ajustes interesantes en la forma en cómo yo venía trabajando porque no tenía ningún resultado. Aplico algunos conceptos de lo que yo había leído y empiezo verdaderamente a tratar de entender cómo el estoicismo lleva a las personas a un nivel de vida diferente, un nivel de vida no alrededor de la parte material porque tengo que hacerla, porque tengo que perseguirla, porque tengo que alcanzarla, sino a un nivel de realidad interna con logro personal y con aquel sueño que deseo alcanzar. Yo a lo largo de mi carrera profesional, por posiciones de alta gerencia, me vi expuesto a muchas situaciones en las que el estoicismo me enseñó que aquello que hice estuvo no solo correcto, sino que estuvo bien hecho y que eso iba a traer retribuciones. Y empiezo a atar otros cabos y me doy cuenta que sí. O sea, es entonces que sin saberlo, ya en tu vida había una orientación hacia este tema. Totalmente. Para que las personas que nos escuchen lo puedan dimensionar, cuando esto nace con Zenón hace
montones de años atrás, y como lo dije, en el siglo III a.C., en ese momento las otras filosofías lo que hacían era discutir y generaban un debate interminable sobre cosas, sobre cómo nace la humanidad, sobre el tema del mundo, cuáles son los elementos centrales de la creación. Pero Zenón es el primero con el estoicismo que construye una escuela de pensamiento basada en la acción, ¿verdad? No en el debate interminable de ideas. O sea, es el primero que dice, sí, muy bonito toda la conversación, pero ¿cómo lo llevamos a piso y cómo lo aplicamos? En lugar de centrarse en complicadas interminables teorías sobre el mundo, el estoicismo se centró en ese momento a ayudar a sus seguidores a superar emociones negativas y actuar solo sobre lo que usted puede hacer algo, ¿verdad? Por lo tanto, para los estoicos el objetivo principal en ese momento era buscar la virtud mediante una vida que estuviese alineada con su propio conjunto de valores. Porque ellos decían, si yo hago cosas que están alineadas a mis valores, puedo buscar la tranquilidad, liberándome de emociones negativas que al final de cuentas nos van a destruir. Y cuando yo escucho tu historia y repaso estas ideas del estoicismo, lo veo aplicado ahí, porque en realidad la tranquilidad estoica es un estado caracterizado por la ausencia, o no la ausencia, era el control de las emociones negativas y destructivas, como la ira, como la pena, como la ansiedad, como el miedo, como la presencia, y lo contrarrestan con presencia de emociones positivas. Y creo que no es un positivismo tóxico y surreal, sino es un positivismo mucho más intencionado. Lo traigo a colación porque quisiera que habláramos cómo las personas pueden aplicar este tema. Quiero dar una, digamos, de las que pude encontrar que tiene que ver con esta de visualización negativa. El estoicismo utiliza la negatividad. Por eso hablaba que no es un positivismo tóxico, de ese ahora que hay, de que todo se puede, que todo sí, que todo para adelante. Porque inclusive el estoicismo utiliza la negatividad como una de sus herramientas para crecer. Y alguien puede decir, ¿cómo? Bueno, el estoicismo desarrolla lo que es visualización negativa, que quiere decir aprender a apreciar las cosas al contemplar la posibilidad de perderlas, ¿verdad? Aprender a apreciar las cosas al contemplar la posibilidad de perder las cosas. Es decir, cuando yo soy consciente de que puedo perder mi trabajo, que mi trabajo no es para siempre, que la oficina que tengo hoy, que los compañeros que tengo hoy, que el cafecito que me sirven en la mañana no es para siempre. No por algo malo, puede ser que llegue un ascenso y te vayas a otra empresa mucho mejor o un mejor puesto, pero eso no va a existir. Cuando te das cuenta que tu esposa no es para siempre, que tus hijos no son para siempre, empiezas, según el estoicismo, a ser muchísimo más consciente y disfrutar más las cosas desde la perspectiva de la ausencia posible de lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, en el aspecto práctico de los profesionales, el estoicismo estimula a que la negatividad es parte de la vida si la puedes usar bien, como en este caso, la visibilización negativa, para ayudarle a uno a sopesar, contrarrestar y darle la dimensión correcta a lo que tenemos en las manos, y sobre lo que no podemos hacer, pues dejarlo ir, como decías vos, Humberto. En esta práctica, cuando hablamos de visibilización negativa, porque no sé si lo aplicaste, si lo has hecho, de decir, bueno, perdí unos contratos, pero tengo otras cosas, ¿verdad? ¿Cómo me baso en lo que tengo y no en lo que no tengo? ¿Cómo marca la vida profesional de Humberto y su interacción con otros profesionales? Porque tal vez la gente no sabe, pero tu desarrollo de servicios tiene que ver con otros profesionales. ¿Cómo marca esa interacción, esa forma de tal vez de ver los problemas que tienen las empresas, los problemas que tienen tus clientes, los retos que tienen tus clientes? ¿Hay un cambio de foco en todo este proceso? Sí, definitivamente. Cuando yo me meto a trabajar en el 2010 con PDA International y trabajo el famoso assessment del PDA,
que no es nada más ni nada menos que un assessment conductual de la persona, en donde el resultado no es bueno ni malo, es lo que y es. Además te da una fotografía de tus conductas, y empiezo a ver que las personas todas tenemos unas características y unas condicionantes basadas en esa conducta, pero que no las conocemos. Entonces empiezo a profundizar en algo que me pregunto a mí mismo: ¿y quién sos? O sea, ¿qué has hecho hasta hoy? Tenés tantos años, estás casado, tenés hijos, has sido gerente, has sido director, has sido vicepresidente, has trabajado en empresas multinacionales, en empresas Fortune, te han despedido, te han corrido, te han hecho a un lado, sos exitoso, has tenido premios, has representado a Costa Rica, has sido profesor, pero ¿quién soy? Y me doy cuenta de algo que muchas personas no definen, que es el propósito. Y empiezo a descubrir esa parte de quién soy y qué propósito tengo. Y me voy dando cuenta que los clientes con los que yo trabajo no son clientes, son personas que llegan a la vida mía por una búsqueda de una solución que yo tengo de una u otra manera. Entonces, toda la parte material de un negocio, yo la he hecho a un lado. Estoy dedicado a hacer lo que más me gusta, a desarrollar proyectos de ayuda individual, personal, profesional, no solo a personas y empresas, sino que también a estudiantes que están buscando una carrera o un enfoque, y me he metido ahí, y lo curioso es que el dinero llegó después. Antes era al revés. ¿En cuánto voy a vender este proyecto y cuánto me voy a ganar? ¿Cuánto voy a hacer yo de plata con esto que voy a hacer? No, vieras que hoy el enfoque es totalmente hacer lo que manda mi propósito, lo que me indica a mí, esa parte de creencia y convencimiento, con transparencia, con ese estoicismo en el que estoy metido, y curiosamente el dinero llega como un valor agregado. Humberto, quiero encerrar esto que estás diciendo, porque me parece muy importante. Porque el estoicismo, una de las principales razones, explica que una de las principales razones por las que los humanos a menudo tendemos a ser infelices es porque somos insaciables, ¿verdad? Eso lo explica el estoicismo. Dice que estamos atrapados en el círculo vicioso de la satisfacción, ¿verdad? El círculo vicioso de la satisfacción quiere decir, después de esforzarnos tanto como personas para conseguir algo que realmente deseamos, después perdemos poco interés en ello una vez que lo conseguimos. Eso es lo que el estoicismo enmarca y le llama adaptación hedónica, ¿verdad? Buscando un poco de información al respecto, y tal vez este ejemplo que estás dando es que me calza perfecto, porque lo tengo en la mente y me calza así perfecto la idea de cuando el foco de una persona tiene que ver con conseguir cosas materiales, entonces se produce el efecto de adaptación hedónica, que dice que es un sistema en el cual perseguimos posesiones, en algún caso material, solo para conseguirlas. Después nos aburrimos rápidamente de ellas y luego pasamos a perseguir un nuevo objetivo, ¿verdad? Puede pasar con parejas también, puede pasar con trabajos también, puede pasar con proyectos también, ¿verdad? Esa adaptación hedónica, que es esa hambre por conseguir algo, y una vez que lo tengo una insatisfacción y busco conseguir otra cosa, lo que hace que no disfrutemos a plenitud lo que nosotros queremos conseguir. Perseguir deseos que no podemos cumplir, según los estoicos, solo va a producir una situación de frustración, y el principal deseo de un estoico es evitar esto, ¿verdad? Según los estoicos, el principal deseo es evitar esa insatisfacción, y cuando escucho el ejemplo que estás brindando, tiene mucho que ver con esto. Y ya para devolverte la palabra, los estoicos ponen esta tricotomía de control, que dice que en la vida hay cosas sobre las que tenemos control absoluto, hay cosas sobre las que no tenemos ningún control, y hay cosas sobre las que tenemos cierto control,
¿verdad? Y cuando los estoicos dividen todas en su mente todas las cosas en decir, en esto no tengo control, en esto tengo totalmente control y en esto tengo control parcial, empiezan a asumir, y te robo las palabras, la responsabilidad, el accountability sobre lo que yo decido, porque yo decido sobre cosas que yo puedo ejercer control, hay cosas que no. Y hablábamos el tema del mindset, estábamos hablando de las actitudes, de cómo enfrentamos la vida. Y las personas que nos escuchan tienen que comprender de cierta manera que el sistema de creencias que vos mencionabas, Humberto, muy bien en tu intervención, es como unos anteojos, ¿verdad? Es como unos anteojos, es los anteojos que nos ponen a nosotros para ver la vida. Porque la pared que yo tengo enfrente es blanca, pero si yo me pongo unos anteojos verdes y usted me pregunta a mí de qué color veo yo la pared, yo le voy a decir la pared es verde y la veo verde, pero la realidad es que la pared no es verde, la pared es blanca, solo que yo la veo bajo los anteojos que yo estoy teniendo. Entonces, cuando hablamos de este sistema de creencias, que me parece esencial tu intervención, es bajo los lentes que nosotros estamos viendo la vida. Y ahí viene el famoso tema de que hay personas que pueden ver un problema de una forma y otro problema de otra forma. Por ejemplo, aquel señor que tenía una fábrica de zapatos y manda a su vendedor a abrir a África, yo no sé, una tienda de zapatos, y el vendedor llega, ve que nadie tiene zapatos y le dice, llama a su jefe y le dice, no, ni abramos tiendas aquí, porque aquí nadie usa zapatos. Manda a otro vendedor y le llama y dice, jefe, abramos un montón de tiendas. Dice, pero ¿y por qué? No es que aquí nadie tiene zapatos, hay una gran oportunidad de vender zapatos. Las perspectivas de cómo vemos las cosas tienen que ver con ese sistema de creencias. Enmarco todo esto, Humberto, para hacerte la siguiente pregunta. Esto que has aprendido para ser pragmáticos y ser prácticos en el concepto, como lo decía Zenón, ir a la acción, ¿cómo puede o cómo debería cambiar la vida de un profesional hoy en una organización, en esta nueva época, en esta nueva etapa, ¿no? Ya hablamos de que no es una normalidad pasajera, que se establecen una serie de normas culturales, de una serie de cosas que van a quedar permanentes en nuestro modus vivendi, en nuestra civilización. Lo que has aprendido el estoicismo, ¿cómo se aplica a la vida de un profesional hoy en todas sus interacciones? Wow, qué pregunta más profunda, y esto daría para otra hora de conversación. Mira, hay algo interesante que destacar antes de responder. La mayoría de las personas nos enseñaron a que tenemos que estudiar, tenemos que graduarnos, tenemos que conseguir un trabajo, tenemos que comprar una casa, comprar un carro, y ahí empieza el resto de la historia. Entonces, yo no recuerdo que en mi época de escuela o de colegio alguien me enseñara algo diferente, alguien me enseñara a emprender, o alguien descubriera en mí las fortalezas y las áreas de mejora y se enfocara en mis áreas fuertes, no en aquellas que yo tenía que mejorar, porque el sistema se enfocaba siempre en eso. Él es bueno en matemática, él es bueno en física, pero es malo en química, es malo en biología, enséñale química y biología, ¿verdad? Yo hoy ya llevo muchísimo tiempo de haber hecho un inventario de esas áreas fuertes y de haber definido ese misil, esa punta de lanza a donde debo ir con esas habilidades fuertes, con esas habilidades blandas que terminan siendo fuertes al final de la historia. Con la condicionante de que estudie, gradúese, busque un mejor empleo, así viví yo muchísimo tiempo. Lo que vos decías ahora, tenemos un empleo, nos ofrecen una mejor oferta laboral, nos duplican el salario y seguimos viviendo igual. Claro.
porque ahora tenemos un estatus diferente, un ingreso diferente y hay que vivir diferente. Y una insatisfacción diferente. Y es lo que te iba a contar. Yo vi a dos profesionales cuando salieron las famosas pantallas planas cruzar la calle, uno de ellos ir a medir la pantalla de su vecino porque discutieron que una era de tanto y la que no podía haber sido porque él la trajo a Estados Unidos. Yo los vi discutiendo por 2 pulgadas de pantalla de diferencia. Claro. Entonces, ¿a dónde nos lleva eso? ¿A qué nos ha llevado eso? ¿A qué nivel de insatisfacción constante y permanente, como lo decía, nos ha llevado eso, verdad? Cuando vos te enrolás en un tema relacionado a palabras como genuino, determinación, pasión, enfoque, vos te vas dando cuenta que lo que has venido haciendo a lo largo de tu vida es cumplir un rol para el que te preparaste para cumplirlo y punto. Pero probablemente ese rol en el que vos estabas viviendo y estabas haciendo era un rol de cumplir con otros, con la sociedad, con lo que te pedían, pero no con vos mismo. La introspección que hay que hacer en este tema es muy importante, muy importante. Yo trabajo con un test, un assessment muy lindo, que lo que hace es mostrarte el nivel de inteligencia dominante en vos. Recordemos que tenemos 8 niveles de inteligencia todos, eso es un estudio de los años 80, muy revelador, y este assessment lo que te enseña es esa dominancia en tu inteligencia. Hay personas que tienen una habilidad artística tremenda y los han hecho abogados, y entonces son buenos abogados, trabajan como abogados, pero vos los ves que en su tiempo libre y todo están en actividades artísticas. Sí, es como tener un Ferrari y manejarlo a 30 kilómetros por hora. Totalmente. Entonces, este tema de lo que me preguntas, ¿cómo debe ser una persona, comillas, estoica hoy en la nueva realidad? Yo te digo que tiene que hacer un inventario inicial de quién es y poner a un lado sus fuerzas y sus áreas de mejora y decir, sí, tengo que ponerles atención, pero preguntarse a dónde me va a llevar esto. Por ejemplo, yo me obligué a lo largo de mi carrera a sacar un bachillerato en banca y finanzas porque mi carrera me mandaba a entender estados financieros, a discutir presupuestos y demás, pero a mí no me gustan las finanzas, que se encarguen otros de eso. Hoy esa parte la ve un contador en la empresa y simplemente vemos el cuadrito final y él me dice esto o lo otro y yo no me dedico a eso. Yo me dedico verdaderamente a donde está la ojiva, a donde está el potencial. Las personas en las empresas tienen que hacer eso. Muchos tal vez que van a escuchar esto dirían, ay sí, pero qué fácil decir eso y yo lo que necesito es un trabajo para llevar Operación Arroz y Frijoles a mi casa. Ok, busque ese trabajo, encuéntrelo, empiece a cubrir Operación Arroz y Frijoles, haga de lo mejor que pueda ese trabajo, pero una vez que tiene eso resuelto, vaya al siguiente nivel. Descúbrase en sus tiempos libres, nútrase, estúdiese, identifíquese, aliméntese y empiece a ver cuál es el siguiente paso que usted debe dar. Pero te estoy diciendo prácticamente un imposible. ¿Quién escucha hoy un podcast? ¿Quién? Son muy pocos. Lo que quieren es, y yo lo veo en mis hijos, yo tengo hijos entre los 20 y los 30. ¿Qué es lo que quieren? Ah, no, a mí pasame un video de 1.5 minutos. Es imposible meternos en 1 minuto y medio todo el conocimiento que nos hemos metido todos nosotros leyendo libros y leyendo libros. Pero hay que nutrirse, hay que alimentarse, hay que leer sobre un montón de cosas. ¿Qué es lo que te dicen hoy los jóvenes? No, es que yo no leo porque todo está aquí en el celular. Agarran el celular, aquí está todo, Google. ¿De qué queremos hablar? Estoicismo, ok. Ah, sí, mira, eso lo inventó Zenón, pero es viejísimo, eso es antes de Cristo. Claro que sí, pero ¿a dónde nos puede llevar? Entonces, sin importar la edad,
sin importar el género, sin importar las preferencias, porque eso es tema aparte, estamos hablando de personas. Hoy todo profesional debe entenderse primero que todo, meterse dentro de sí, analizarse, hacer una introspección y encontrar ese inventario para lo que está diseñado. Y créeme lo siguiente, probablemente se dé cuenta que no encaja en el trabajo actual y entienda que no encaja ahí. Entonces no se vaya, no suelte esa rama, claro, que ese agarrado bien fuerte, pero descubra, diseñe, defina, proyecte y trabaje por llegar ahí, siendo honesto. Estoicismo está alrededor de principios y valores fundamentales, hablando siempre con la verdad. Recordemos que la verdad siempre triunfa. La mentira siempre necesita una compañía para ver si lo logra. Entonces nos encontramos en un tema de introspección y prepararnos para. Humberto, qué enriquecedora conversación. Quiero rescatar algunas cosas de las que hemos conversado. Hemos hablado de la virtud, de la tranquilidad de hacer cosas que están asociadas a nuestros valores y nuestros principios. Hablamos que el estoicismo le enseña a las personas a ser fuertes, estables y a controlarse principalmente. Hablamos de este tema que mencionaste una y otra vez, del autoconocimiento que tiene que tener el profesional. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué veo lo que veo? ¿Por qué actúo como actúo? ¿Cuáles son mis fortalezas? He sido orientado a desarrollar algo tal vez donde no son mis fuerzas o no son mis áreas fuertes y necesito redescubrir lo que estoy haciendo. Hablamos que el estoicismo pone el tema de la insatisfacción en ese deseo interminable de querer algo y no nos ayuda a estar satisfechos con lo que realmente tenemos, y cómo los profesionales deben empezar a asumir ese rol de analizar o cuestionarse su sistema de creencias bajo cómo están actuando. Hablamos también de este tema de la visualización negativa, ¿verdad? De ver la posibilidad de perder las cosas para poderlas valorar. Hablamos de la adaptación hedónica, que es ese sistema en el que caemos de insatisfacción por perseguir posesiones o personas o algo que queremos solo por conseguirlas, y una vez que las obtenemos nos aburrimos y queremos cosas nuevas. Yo creo que cuando hablamos también, de actuar sobre lo que podemos controlar total o parcialmente y sobre lo que no, dejarlo ir para poder tener una vida mucho más tranquila y mucho más equilibrada, que los profesionales puedan desarrollar ese tema. Humberto, yo no tengo más que agradecerte. Qué espacio, qué minutos más enriquecedores, porque creo que abren una nueva perspectiva en este proceso de desaceleración que nos ha traído la pandemia de muchas cosas, aceleración en otras, pero desaceleración de muchas cosas. Yo creo que nos permite y nos da espacios para poder encontrar ese autodescubrimiento tan importante en las personas. Humberto, muchas gracias, porque yo creo que has aportado muchísimo. La vez pasada hablamos de los perennials, hoy nos traes este tema del estoicismo, y estoy seguro que para las personas que están escuchando Epic Podcast de Profesionales 4.0 va a ser muy, muy, muy valioso. No sé si quieres darnos unas palabras de despedida para que la gente pueda entrar en esa aplicación del estoicismo que has traído hoy. Mira, gracias Álvaro, de verdad yo no tengo cómo agradecerte, y sobre todo porque decías que hoy repetías con invitado, y eso verdaderamente es un honor. Mira, estoicismo hoy, si querés verlo con palabras actuales para no salirnos mucho del tema, sino centrarlo en hoy, el estoicismo hoy debe verse como un sistema operativo mental para una vida más completa, más feliz, más plena, más llena. Yo leí por ahí un pensamiento de Pablo Neruda que dice: decidí enamorarme de la vida porque es la única que no me va a dejar sin antes hacerlo yo. Entonces, enamórense de la vida, ¿verdad? La duración de la vida es limitada. Esta vida, como la conocemos, es
es limitada y nosotros tenemos que entender algo. La vida de cada uno de nosotros inicia donde termina el miedo que nosotros podamos tener sobre cualquier cosa. Si a usted se le quita el miedo, usted empieza a vivir. Si a usted se le quita el miedo, usted empieza a descubrir elementos muy fuertes en su propia vida que lo van a llevar por caminos que usted ni siquiera se imaginaba que podía transitar. Y otra cosa que te decía también antes, me parece muy importante rescatarlo. Empiezan a suceder cosas como cuando en las películas vos ves a ese tipo que se convirtió en un imán humano y va caminando y se le pegan los tenedores y los cuchillos y se le pega todo lo metálico. Ok, el enamorarse de la vida, así como lo dice Neruda, el dejar de lado los miedos y el tener un sistema operativo, un chip diferente en esta nueva época que estamos viviendo, no solo nos va a permitir vivir en una forma más completa, más plena, más feliz, sino que curiosamente empieza a suceder algo que yo no tengo explicación, pero que lo he vivido de agosto a hoy, como es el hecho de que empiezan a venirse cosas que no esperabas y vos decís, ¿y por qué? ¿Y por qué? Pero siguen llegando. A mí me ha sucedido esto los últimos meses. Yo no sé qué tipo de magnetismo, si podemos llamarlo así, se ha desarrollado. Un cambio de lentes. Pudiera ser un cambio de lentes, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender también algo muy importante. El pasado pasó, que nos sirva como trampolín, como experiencia para las decisiones que tenemos que tomar en el futuro. Y finalmente les digo, lo que usted decide hoy es el futuro, porque es lo que a usted le va a ocurrir mañana. Si usted hoy no está satisfecho con lo que está viviendo, fíjese en las decisiones que ha venido tomando y entonces hoy empiece a tomar decisiones diferentes para que ese futuro cercano sea diferente. Don Humberto, muchísimas gracias por este espacio nuevamente. Yo creo que obviamente vamos a seguirlo teniendo por acá, espero que sí, por mucho más tiempo. Ahí esta mañana tuvimos una reunioncita con algunos temas interesantes que vamos a traer aquí en Profesionales 4.0, así que la gente que está enganchada con lo que estás diciendo, pues que esté atenta y esté pegada a la sintonización de Profesionales 4.0, porque vamos a tenerlo por aquí con otros temas diferentes. Don Humberto, muchas gracias. Esto fue Epic Podcast, el podcast de los Profesionales 4.0. Nos vemos en una próxima.